Chicos, entonces aquí les presento la siguiente tabla para explicarles de qué manera deben efectuar o aplicar el porcentaje de retención en la fuente del impuesto a la renta. Yo les envié la semana pasada un archivo que indica los códigos de todas estas retenciones y el porcentaje que hay que aplicar de impuesto a la renta de acuerdo a las normativas que están vigentes. Entonces tenemos cómo podemos interpretar estos porcentajes. Bueno, existe una tabla en la que están todos los códigos de todas estas retenciones y el porcentaje que aplica para cada una de ellas. Pero aquí yo he resumido o les he dado a conocer solamente las que vamos a utilizar comúnmente para las transacciones que nosotros desarrollamos académicamente, ¿no? Entonces aquí tenemos que se aplica el 1%, como ustedes pueden ver, en transporte público o privado de carga y también transporte privado de pasajeros. Acá hay otro porcentaje que es el 1,75 para arrendamiento mercantil, transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, es decir, cualquier clase de bienes, servicios prestados a los medios de comunicación y agencias de publicidad, seguros y reaseguros, ya sea primas y concesiones. Este es el 1,75% del 10% sobre el valor de la prima facturada o en planilla. El 2% para pagos a restaurantes, hoteles y cafeterías, para liquidación de compra de bienes y servicios, servicios en los que predomina la mano de obra, rendimientos financieros. ¿Ya? También tenemos acá el 8% en arrendamiento de bienes muebles, de bienes inmuebles, oficinas, locales comerciales, predios urbanos. También tenemos el 8% que es honorarios, el 2,75% para otras retenciones aplicables al 2,75%, que a veces nosotros no sabemos qué porcentaje aplicar, si es el 1,75%, el 2%, porque no está específicamente indicado. Entonces aplicamos el 2,75% para aquellas otras retenciones aplicables, ¿no? Y el 10% para honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional. Ya son muchas retenciones más, muchos conceptos, pero aquí yo les he sacado los que más vamos a usar, ¿ya? Entonces tenemos en la primera transacción que la empresa Carlos Freire, compañía limitada, paga por servicios de publicidad al vendedor, que es Rodríguez Pisa S.A., es otra sociedad, ¿no? Entonces hay un pago de una sociedad a otra sociedad, como lo habíamos indicado anteriormente en el cuadro de retención del IVA. Aquí la diferencia, ustedes ven que en el cuadro de retención del IVA, de retención de la fuente del IVA, ahí indica un cuadro que dice no retiene, y allí indica el porcentaje, si es el 10, el 20, 30, 75 o 100%. Aquí nos indica los porcentajes, pero la diferencia aquí es que entre todos hay retención, todos retienen a todos. Aquí el único que no puede efectuar retención es la persona natural, que no está obligada a llevar contabilidad, o el consumidor final. Ellos no pueden efectuar ninguna clase de retención al momento de la compra, ¿ya? Hemos dicho que el que compra es el que retiene. Entonces tenemos aquí que en la primera transacción la empresa comercial Carlos Freire Compañía Limitada paga el 1 de julio por concepto de publicidad, 6 meses adelantado, de anticipado, 6 meses de publicidad, paga $550 cada mes, ¿no? Más el IVA. Entonces aquí cómo vamos nosotros a aplicar la retención. Entonces aquí dice que es por servicios de publicidad, entonces buscamos servicios de publicidad. Entonces aquí sería en el 1,75, porque aquí leí algo que dice servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad. Entonces la empresa Carlos Freire, que es la que paga a la otra empresa Rodríguez Pisa, le tiene que retener el 1,75% que indica aquí, ¿ya? Ahora, ¿de qué valor le vamos a calcular el 1,75? Mientras que la retención en la fuente del IVA se calcula del valor del IVA, el porcentaje a calcularse es del valor del IVA, aquí
en la retención en la fuente del impuesto a la renta, este porcentaje se lo calcula del valor del servicio o de los bienes, ¿ya? En este caso, el valor del servicio es 550 $550 mensuales. Como paga por 6 meses, hay que multiplicar 550 por 6 y a ese resultado hay que calcularle el 1,75% y ese vendría a ser el valor de la retención de la fuente del impuesto a la renta, ¿ya? Ahora, ¿qué cuenta vamos a utilizar cuando la empresa retiene, cuando nosotros retenemos? La cuenta que vamos a utilizar para la retención en la fuente del IVA va a ser retención en la fuente del IVA por pagar. Y para la cuenta retención en la fuente del impuesto a la renta vamos a utilizar retención en la fuente del impuesto a la renta por pagar, ¿ya? Con el valor que hayamos calculado, que hayamos obtenido como resultado. Entonces, eso es en la primera transacción. En la primera transacción no hay retención del IVA, porque entre sociedades no se retiene el IVA. Pero sí hay retención en la fuente del impuesto a la renta, ¿ya? Una cosa es el IVA, otra cosa es la retención en la fuente del IVA, ¿ya? Y otra cosa es la retención en la fuente del impuesto a la renta. Entonces, de esa manera queda, ¿no? Que en la primera transacción se aplica el IVA, pero no hay retención en la fuente del IVA, y sí hay retención en la fuente del impuesto a la renta, que es el 1,75% por tratarse de publicidad. En la segunda transacción, en la que el comprador es la misma empresa, Carlos Freire Compañía Limitada, dice que le paga a Cuello Zavala, que es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, 6 meses de arriendo. Le paga por anticipado 6 meses de arriendo. Entonces aquí tenemos que, ahí ya nos da el valor total del arriendo, que es 4.200. Ese ya es el valor total. Ese no es el valor mensual, ese es el valor total. 4.200 más el IVA. Ahora, vamos a ver cuál es el porcentaje que debo de aplicar. Se trata de servicios de arriendo. Se supone que son arriendos de un local, es de un inmueble, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar, no es ni el 1, ni el 1,75, ni el 2, es el 8%. Si ustedes ven aquí en el primer casillero, dice arriendo de bienes inmuebles, oficinas, locales comerciales, predios urbanos. Entonces se le aplica el 8% sobre el valor del servicio, que es 4.200. Entonces a 4.200 le vamos a calcular el 8%. Y ese es el valor que el comprador, Carlos Freire Compañía Limitada, le va a retener al vendedor, que es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, el señor Cuello Zavala, le va a retener el 8% de los $4.200. Y como les dije anteriormente, la tercera transacción se las dejo para que ustedes practiquen cómo calcular la retención en la fuente, tanto del IVA como del impuesto a la renta. Espero que les haya servido estos videos cortos que les he elaborado.